En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido sábado, hermanos y hermanas en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papa Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso sábado, 10 del mes de agosto, bendito Dios, día sumamente maravilloso para la Santa y única Iglesia de Cristo, porque hoy estamos celebrando al Santo San Lorenzo, diácono y mártir del Señor. El Evangelio a escuchar está tomado de San Juan en su capítulo 12, versículos del 24 al 26. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, pero el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso evangelio que nos ha regalado el Señor en este hermosísimo sábado, hermanos, hermanas. Día grandioso para la Santa y única Iglesia de Cristo, porque como bien expresaba al principio, hoy estamos celebrando a San Lorenzo, diácono y mártir del Señor. O sea, celebramos a aquel grandioso hombre que se entregó, que murió por Cristo, murió por amor al Todopoderoso. Y eso estamos llamados todos, a entregar nuestra vida por Cristo, a ser verdaderos servidores de Cristo, a dar la vida por aquel que es la luz, por aquel que nos da garantía, por aquel que nos da lo que nosotros necesitamos para poder alcanzar la plenitud de nuestra salvación. Y me gustaría, hermanos y hermanas, iniciar esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Jesucristo, bendito sea Dios, citando lo que bien nos tiene a decir el mismo Jesús allá en el versículo 23 del capítulo 9 de San Lucas. Y dice el Señor, entonces Jesús les dijo, sepan bien, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y que me siga. Bendito sea Dios. Indicándonos, hermanos, hermanas, que ser un verdadero servidor de Cristo, bendito Dios, ser un verdadero discípulo de Cristo conlleva un negarse a sí mismo, o sea, conlleva un morir al hombre viejo, bendito Dios, que significa precisamente morir a todo apego por las cosas terrenales, que significa precisamente morir a todo pecado. Llámese el adulterio, la incredulidad, los chismes, las mentiras, las infidelidades, entre tantas cosas que nos apartan de Dios. Así es, si queremos ser verdaderos servidores de Cristo, debemos morir a todas esas cosas que nos apartan de Dios. ¿Para qué? Para que muriendo a todo eso, entonces nosotros podamos dar frutos para la vida y vida eterna. Bendito sea el Señor. Es por eso que Jesús dice en el Evangelio, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Bendito sea el Señor, indicándonos que si verdaderamente queremos dar frutos en Cristo, si verdaderamente queremos dar frutos para la vida eterna, debemos morir a ese hombre viejo. O sea, debemos morir al egoísmo, a la envidia, a la pornografía, a los chismes y a tantas cosas que nos quitan la gracia de Dios. Y dice entonces Jesús en el Evangelio, el que ama su vida la destruye, pero el que desprecia su vida por este mundo la conserva para la vida eterna. Bendito sea el Señor. O sea, quien se guarda, quien pone su confianza en las cosas terrenales, quien pone su esperanza en las cosas de este mundo, dice Jesús, se destruye, se va apagando, bendito Dios, la llama del Espíritu Santo en su corazón. ¿Por qué razón? Porque no ha logrado reconocer que el más importante
importante, aquel por el cual debemos luchar, se llama Cristo Jesús el Señor. Pero en cambio, dice Jesús, aquel que se niega a sí mismo, aquel que se desprecia a sí mismo y solamente vive para Cristo, ese conserva la vida para la vida eterna, bendito Dios. Y dice entonces la palabra, el que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor, bendito sea Dios. Indicándonos, hermanos, hermanas, que todos, absolutamente todos, estamos llamados a trabajar por los bienes del cielo. Estamos llamados a trabajar por ese puesto de honor que Jesús se ha ido delante a preparar para ti, a preparar para mí, para que podamos entonces vivir eternamente en el paraíso. Con justa razón expresa el mismo Jesús, San Juan 14, bendito Dios, versículo 3, donde nos dice: me voy adelante a prepararle un lugar especial para ustedes. ¿Para qué? Para que donde yo esté, también estén ustedes, bendito sea el Señor. Es por eso que Jesús dice en el Evangelio: el que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor, bendito sea el Señor. Indicándonos, hermanos y hermanas, que un verdadero servidor de Cristo da testimonio de Cristo, da a conocer a Cristo, da a conocer a aquel que es la verdad, hermano. Un verdadero seguidor de Cristo se muestra como verdadero cristiano, se muestra como una verdadera persona que ama y ha logrado reconocer el rostro de Cristo en el necesitado, en el desvalido, en aquel que no tiene nada para vivir, en aquel que está enfermo, porque es ahí donde se refleja la grandeza de Dios, en lo humilde, en lo sencillo, en aquello que no es nada. Jesús se hace grande. Por eso dice el Señor: el que quiera seguirme, que esté donde yo esté. Y entonces, aquel que actúa así, dice Jesús en el Evangelio, mi Padre le dará un puesto de honor, bendito Dios. Indicándonos que si tú y yo queremos un puesto de honor, si tú y yo queremos ocupar esa mansión que Jesús ha ido a preparar, bendito Dios, para aquellos que crean en Él, entonces nosotros debemos creer en Él, nosotros debemos vivir para Él, nosotros, así como San Lorenzo, bendito Dios, debemos entregarnos totalmente a Cristo. Debemos entregarnos totalmente al Señor para entonces vivir plenamente para Él, hermanos, hermanas, porque eso es lo que significa precisamente, bendito Dios, despreciarse a sí mismo. O sea, entender que nosotros no somos nada sin Cristo, entender que nuestra vida sin Cristo está vacía, que nuestra vida sin Cristo no es nada. Eso es lo que significa despreciarse a sí mismo, entender que aquel que tiene vida, que aquel que da esperanza se llama Cristo, se llama el Señor. Y cuando logramos entender eso, entonces, bendito Dios, actuamos conforme a la voluntad de Dios, que es precisamente reconocer que el grande es Cristo y que solamente basta vivir para Él, porque solamente en Él obtenemos vida y vida eterna. Así que, hermano, hermana, así como San Lorenzo, es el momento de trabajar por ese puesto de honor, por esa mansión que Dios ha ido a preparar para vosotros en su santísimo y glorioso nombre. Amén.